Buenas tardes. La clase que nos ocupa hoy es paludismo. Como vimos en la del dengue, vamos a hablar de los aspectos generales, esta vez del paludismo. No vamos a hablar de la microbiología, fisiología o biología molecular de la malaria, sino aspectos clínicos relevantes que les importan y que deben tener ustedes muy claros como médicos generales en formación para que hagan una buena práctica clínica en primer y segundo nivel de atención. Agentes productores de paludismo. Está el Plasmodium vivax y el Falciparum, que son nuestros principales agentes en Colombia. También tenemos ovale, pero tenemos muy poco malaria y no tenemos naulesia. El periodo de incubación del Plasmodium vivax, que es la mayoría del paludismo en Colombia, es de 12 a 17 días después de la inoculación de los esporozoitos por el zancudo transmisor. El falciparum tiene una incubación de 9 a 14 días, el ovalen de 16 a 18 días y el malaria puede tener una incubación mayor a un mes. Es decir, el que se infecte con malaria casi que vive con paludismo para toda la vida. Recuerden que en general el ciclo del parásito se divide en dos. El ciclo que ocurre en el mosquito, que se llama ciclo esporogónico, y el ciclo que ocurre en el humano. A su vez, en el humano hay dos ciclos, que ocurren simultáneamente, por supuesto. El ciclo hepático, en el hepatocito, valga la redundancia, y el ciclo eritrocítico, en los eritrocitos, valga la redundancia. Entonces, de forma general, dos ciclos. El ciclo fuera del humano, que ocurre en el zancudo, y el ciclo en el humano. Y en el humano ocurre simultáneamente un ciclo en el hepatocito y otro ciclo en el glóbulo rojo. Aquí viene entonces ese mosquito, el anófeles. Ingiere gametocitos con la sangre durante su alimentación. Él pica al humano que está infectado y tiene gametocitos circulantes en sangre. Absorbe sangre y con ello absorbe los gametocitos. Dentro del mosquito, en el organismo del mosquito, ese gametocito se puede especializar en un gametocito masculino o en un gametocito femenino. Si hiciéramos el símil como en el espermatozoide y el óvulo, más o menos el microgametocito extraflagelado sería como el espermatozoide y el macrogametocito sería como el óvulo. Viene un gametocito, usted no puede saber si es masculino o femenino. Y ya dentro del mosquito, una vez lo absorbió por la picadura, unos gametocitos se vuelven microgametocitos extraflagelados, que es como si fueran los espermatozoides, y otros se vuelven macrogametocitos, que es como si fueran los óvulos. El microgametocito extraflagelado fecunda al macrogametocito y forma un microgametocito que ingresa, o sea, mira aquí, el microgametocito ingresó al macrogametocito y forman como un huevo primario. Este huevo primario se llama ovocineto. Y dentro del ovocineto se forman muchos huevitos chiquitos. Y a ese ovocineto con muchos huevitos chiquitos lo vamos a llamar ovoquistes, que maduran y luego liberan formas maduras de parásitos listas para ser infectantes para el humano que se llaman esporozoitos. Y cuando el mosquito vuelve y pica al humano que no está infectado, le inyecta los esporozoitos. Entonces el mosquito ingiere los gametocitos y dentro de él se forman ovocinetos y luego esporocitos. Y estos esporocitos se los transmite el insecto a una persona que no está infectada. Le metió los esporozoitos al torrente sanguíneo del humano que no está infectado. Estos esporozoitos se van para los hepatocitos. Por eso toda malaria tiene hepatomegalia y esplenomegalia, principalmente hepatomegalia, y tienen hepatitis en su mayoría. Dentro del hepatocito, entonces empieza a crecer como un huevo lleno de quistes, como un quiste lleno de huevos que se llama esquizonte. El esquizonte puede tener dos destinos. Se queda quieto durante mucho tiempo, meses, y se llaman hipnozoitos. Cuando el esquizonte, formado a partir de esporocitos que infectaron al hepatocito, se queda a dormir lleno de huevos dentro del hepatocito, lo llamamos hipnozoito, hipnozoito hepático. Esa es la fase latente. ¿Quiénes tienen fase latente? El vivax, el ovale y el malaria. El falciparum no tiene fase latente. El otro camino es que esté activo y el esquizonte se rompa y libere merozoitos. Para romperse y liberar merozoitos tiene que romper el hepatocito, o sea, hay destrucción de hepatocitos.
Los merozoitos se meten al torrente sanguíneo e infectan, se meten al glóbulo rojo y forman trofozoitos inmaduros, luego trofozoitos maduros y luego forman esquizontes. Así como formaron esquizontes dentro del hepatocito, ahora forman esquizontes dentro del eritrocito. Y cuando están maduros se rompen y de nuevo forman merozoitos que vuelven y circulan y hacen el mismo ciclo eritrocítico. Algunos trofozoitos se quedan dormidos, quieticos dentro de los eritrocitos y maduran porque son las formas sexuales y se vuelven gametocitos. Hasta que llega un bicho, pica al humano, absorbe la sangre y se infecta con los glóbulos rojos que tienen gametocitos. Entonces en el humano se va al hepatocito, se queda viviendo como esquizonte. Puede estar rompiendo y liberando merozoitos o quedar en una fase latente quietica que se llama hipnozoito y que cada tantos meses libera merozoitos. Estos merozoitos entonces pueden tener dos destinos: volverse formas asexuadas, o sea, estar haciendo merozoitos, o volverme formas sexuadas haciendo gametocitos en los glóbulos rojos. Y así como los merozoitos, o sea, formas asexuadas, hacían esquizontes en los hepatocitos, también los hacen en los eritrocitos. Los gametocitos que se van a los glóbulos rojos son los que yo voy a detectar en la sangre periférica. Cuando yo hago un extendido de sangre periférica o una gota gruesa, lo que estoy viendo son formas sexuadas del plasmodio. Recuerden que la fase latente, o sea, el hipnozoito en el hepatocito solamente lo hacen Vivax, Ovale y malaria. Hay algunos términos, ¿vale? Para que nos pongamos de acuerdo en paludismo. Empecemos por este de la mitad. ¿Qué es una recidiva? Es cuando me vuelve a dar la enfermedad. ¿Y por qué me vuelve a dar la enfermedad? Ya sea por recrudecimiento, recaída o reinfección. ¿Vale? Entonces estas tres palabras van a ser claves: recrudecimiento, recaída o reinfección. Descartemos de una vez la última, reinfección. ¿Qué es reinfectarse? Pues que me curé, ya no tengo parásitos dentro de mi cuerpo y ahora me infecta otra vez el mosquito con un parásito que no tenía yo antes. O sea, me reinfectó. Me curé totalmente y ahora me reinfecté por una nueva picadura. ¿Ok? La recrudescencia es cuando había bajado la parasitemia, yo pensé que el paciente había mejorado, se sintió mejor, duró varios días infieles y pum, vuelve y aparece parasitemia. Es decir, bajó la carga de parásitos y luego de un tiempo vuelve a aumentar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el tratamiento fue inadecuado, o sea, el paciente no tuvo buena adherencia, se lo tomó de forma incompleta o fue ineficaz. O sea, hay resistencia a los antimaláricos. Y la recaída hace referencia explícita y únicamente a los hipnozoitos, o sea, a los que tienen fase latente. Solo hablamos de recaída en Vivax, Ovale y malaria. ¿Qué es la recaída? Es cuando yo me curé de una infección por Vivax, malaria o Ovale y duré unas semanas, unos meses totalmente asintomático. Pero allá en el hígado se quedaron unos hipnozoitos que no se erradicaron. Y al cabo de unas semanas o meses liberan merozoitos y vuelve a empezar el ciclo y por lo tanto yo me vuelvo a enfermar. Entonces, recidivar es que a usted le ocurra una recrudescencia o una recaída o una reinfección. ¿Qué es recrudescencia? Es cuando la parasitemia bajó pero nunca fue eliminada totalmente. Y se explica esto porque el tratamiento fue inadecuado, o sea, no recibí los antimaláricos que tenía que recibir, o no tuve adherencia al tratamiento, o tuve una dosis inadecuada, o hubo resistencia al tratamiento antimalárico. La recaída es cuando los hipnozoitos hepáticos que quedaron en fase latente por semanas o meses de un Vivax, un Ovale o un malaria, vuelven a reactivarse y a liberar merozoitos. En todos los casos presuntivos de malaria debe hacerse una prueba parasitológica, ya sea microscopía, o sea, gota gruesa, o pruebas de diagnóstico rápido para confirmar el diagnóstico. En general, en los sitios de atención primaria, o sea, en el rural, ustedes van a tener pruebas de diagnóstico rápido que le dan el diagnóstico en 30 segundos. Y le dicen positivo o negativo. Hay algunas pruebas rápidas que además le dicen la especie: positivo para Vivax, positivo para Falciparum, positivo para ambas. Pero siempre el diagnóstico con prueba rápida debe ser confirmado con gota gruesa. ¿Para qué hago yo una prueba rápida? Para saber si el paciente tiene o no tiene enfermedad, punto.
¿Para qué hago una gota gruesa? Para determinar la especie y para hacer un conteo de la carga parasitaria, que es uno de los marcadores de gravedad. ¿Para qué hago extendido de sangre periférica? Para determinar la especie o características morfológicas muy especializadas. En general, yo necesito una prueba rápida de ustedes en el rural para que me envíen a tercer nivel al paciente y yo aquí le hago una gota gruesa. Si en su nivel de atención hacen gota gruesa, maravilloso. Para hacer diagnóstico de malaria por gota gruesa debe contar con un aval del Instituto Nacional de Salud y las personas que hacen el diagnóstico, o sea, las bacteriólogas y los bacteriólogos, deben tener una certificación periódica y tienen un control de calidad. O sea, no se hace gota gruesa porque sí. Se hace gota gruesa porque las autoridades lo permiten y ustedes demuestran técnicamente que su laboratorio lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Por pruebas rápidas, si lo que tengo es prueba rápida. Pero siempre tengo que hacerle gota gruesa. Si queda alguna duda de morfología, de determinación de algo muy especializado, le hago extendido de sangre periférica. Y para verificar que ya no hay parasitemia, tengo que hacerle una gota gruesa por lo menos 24 horas después de terminar la cloroquina o el derivado de la artemisina. Es decir, la cloroquina en general se coloca 3 días, debo hacerle un control de gota gruesa al cuarto o quinto día. No le hagan control de gota gruesa dentro del tratamiento con cloroquina o muy cerca al término porque le va a salir positiva todavía. ¿Cómo se trata la malaria no complicada por Plasmodium falciparum? Con artemeter más lumefantina. Eso viene en una sola tableta, no son 2 tabletas. Esto es una sola tableta. Y se da una tableta cada 12 horas por 3 días, o sea, 6 dosis. Y además se da una carga única de primaquina. ¿Por qué? Porque casi siempre donde hay falciparum, para eso es el artemeter lumefantina, también se mete de chismoso el Vivax, porque el Vivax es lo que más abunda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué doy primaquina? La primaquina, recuerden que es un tratamiento contra los hipnozoitos del Plasmodium vivax. El artemeter lumefantina es un tratamiento contra el falciparum. La primaquina contra el vivax. ¿Por qué en la malaria no complicada por Plasmodium falciparum, que se trata con artemeter lumefantina 6 dosis, doy también primaquina? Porque la primaquina está destinada a destruir los eventuales parásitos vivax que se hayan metido y que quieran formar hipnozoitos, o sea, fase latente en el hígado. ¿Vale? En el caso de que el paciente tenga menos de 5 kilos o los menores de 6 meses, no le doy primaquina. A los menores de 5 meses, de 5 kilos o los menores de 6 meses o aquellos pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o que tengan metahemoglobinemia congénita, no se les da primaquina. ¿Vale? Puede causarles una anemia hemolítica y al paciente con deficiencia de metahemoglobina reductasa le puede causar una metahemoglobinemia severa. Como la hemoglobina de estos niños chiquitos todavía no es madura, por eso no se les da primaquina. Entonces, al mayor de 5 kilos o al mayor de 6 meses le doy tratamiento para la malaria no complicada por falciparum con artemeter lumefantina 6 dosis y una dosis única de primaquina. Si es menor de 6 meses o menor de 5 kilos de peso, le doy artemeter lumefantina 6 dosis, pero no le doy primaquina. En el caso de la malaria no complicada por Vivax o Vale malaria o nablesia, se le da cloroquina 3 dosis y primaquina 14 dosis. Para los menores de 6 meses o los menores de 5 años no se les da primaquina, o sea, solamente se les da 3 dosis de cloroquina y pare de contar. Si usted tiene más de 5 años o más de 6 meses y tiene una malaria no complicada por Vivax, ¿qué le da? 3 dosis de cloroquina y 14 de primaquina. Menores de 6 meses o menores de 5 kilos, ¿qué les da? 3 dosis de cloroquina y no les da primaquina. En caso de que tenga malaria mixta, es decir, tiene malaria por falciparum y malaria por Vivax, ¿qué le da? Contra el falciparum le da artemeter lumefantina 6 dosis. Pero esta vez no le da una dosis única de primaquina, ahora le da 14 dosis de primaquina, cuando es mixta, o sea, malaria por falciparum y Vivax, 14 dosis de primaquina y 6 dosis de artemeter lumefantina. Si el paciente es menor de 6 meses o menos de 5 kilos o tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, solamente artemeter lumefantina. Tratamiento de la malaria complicada. Si usted tiene cualquier signo de complicación de malaria, debe remitir urgentemente a ese paciente a una unidad de cuidado intensivo.
Póngale hiperhidratación e inicie el tratamiento antimalárico. Hiperhidratación, líquidos a 2500 por metro cuadrado día, cristaloide. Vigile la glucosa, póngale dextrosa si es necesario e inicie el tratamiento antimalárico. Ya les digo cuáles son los signos de complicación. ¿Qué se le da al paciente con malaria complicada? Si es una malaria complicada por falciparum, le da artesunato de 3 a 7 dosis y una dosis de primaquina. El artesunato es intravenoso. El artemether-lumefantrine es oral. Si es una malaria complicada por Vivax, le da artesunato 3 a 7 dosis y 14 dosis de primaquina. Es decir, reemplaza la cloroquina por artesunato, en el caso de Vivax y Ovale. Y en el caso de falciparum, reemplaza el artemether-lumefantrine por artesunato. En el falciparum le sigue dando una dosis de primaquina y para el Vivax Ovale le da 14 dosis de primaquina. Si el niño es menor de 6 meses o menos de 5 kilos, solamente le da el artesunato. ¿Cuáles son los criterios de complicación por falciparum? Alteración de la conciencia, postración, convulsiones, acidosis, hipoglucemia, anemia severa, insuficiencia renal, ictericia, edema pulmonar, sangrados, choque. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que yo siempre tengo que hacer un buen examen neurológico, un buen examen general y buscar sobre todo complicaciones neurológicas, choque o dificultad respiratoria. Y todo paciente tiene que tener un cuadro hemático, una glucometría, unos gases, una creatinina, unas transaminasas y unas bilirrubinas. Cuadro hemático, glucometría, gases, creatinina y BUN, transaminasas y bilirrubinas. Buen examen neurológico, circulatorio y respiratorio. Y con eso usted detecta las complicaciones. La malaria complicada por Vivax se define de forma similar a la malaria por Plasmodium falciparum, pero sin umbrales de densidad de parásitos. Es decir, para la malaria complicada por falciparum, usted habla de que si un recuento mayor a 100.000 parásitos en la gota gruesa junto con ictericia, es una forma grave. En Vivax no importa, usted puede tener una baja parasitemia, pero puede tener una malaria complicada, porque en falciparum todo está en el ciclo eritrocítico, mientras que en Vivax todo puede estar en el ciclo hepático. Por esa razón usted puede tener menor densidad de parásitos por Vivax y no tiene en cuenta la parasitemia. Este es un buen ejemplo de órdenes médicas, si usted tiene o no tiene complicaciones. Estancia en cuidado básico, ¿a quién? Al que no tiene complicaciones ni comorbilidades y está estable. En intermedios, aquel paciente que no tenga complicaciones ni comorbilidades, pero tiene algún signo como postración, pues, vómito, es un niño chiquito. O intensivo, aquella malaria complicada. Registro de signos vitales cada 2 a 4 horas el primer día y balance hídrico por hora el primer día. Reposo en cama, vigilancia permanente, aislamiento de toldillo, oxígeno si lo necesita, dieta usual y abundantes líquidos orales, o bolo de lactato de ringuero, solución salina y taquicardia, mala perfusión o legurio. Los líquidos, póngase los cristaloides y de acuerdo a la glucometría de la ingesta del paciente, utilice dextrosa como complemento para evitar la hipoglucemia. Recuerden que una de las principales complicaciones de la malaria es la hipoglucemia. No administre potasio, administre los antimaláricos, antibióticos si sospecha neumonía, meningitis, diarrea bacteriana, infección urinaria u otra. Acetaminofén si no hay falla hepática o dipirona si no hay falla renal, omeprazol si lo necesita. Transfusión de glóbulos rojos si la hemoglobina es menor a 5, transfusión de plaquetas si las plaquetas son menores a 50.000 o menores de 100.000 y tienen un descenso rápido o tienen algún sangrado. Glucometrías cada 4 horas el primer día, luego cada 8 a 12 horas si está estable. ¿Qué paraclínicos se debe tener? Gota gruesa, gases, con lactato, hemograma, PCR, extendido de sangre periférica, sodio, potasio, cloro, calcio, iónico total, magnesio, creatinina, BUN, transaminasas, bilirrubinas, albúmina, uroanálisis, hemocultivo, serocultivo, radiografía. Por supuesto que todos estos son exámenes de tercer y cuarto nivel. Haga de esta lista lo que usted tenga en su primero o segundo nivel. Y las guías de malaria, que también se las voy a enviar, tienen la dosificación súper fácil por peso y número de tabletas. Es muy sencillo. Es decir, usted lo único que tiene que hacer es identificar si tiene o no tiene complicaciones, si tiene o no tiene factores de riesgo, si le puede o no le puede dar primaquina y de qué parásito se trata. Punto. Y con eso usted se ubica, ¿es una malaria sin complicaciones por falciparum? ¿Es una malaria sin complicaciones por Vivax? ¿O es una malaria sin complicaciones mixta? Listo. ¿O es una malaria con complicaciones por falciparum, por Vivax o mixta?
y ya con eso ubica las tablas. Recuerde que a los menores de 6 meses o a los menores de 5 kilos no se les puede dar primaquina. Por ejemplo, dosificación de artemeter más lumefantrine, esto para una malaria por falciparum no complicada. Entonces aquí están los rangos de peso y las 6 dosis, a las 0, a las 8, a las 24, 36, 48, 60 horas. Aquí a los niños de 5 a 14 kilos administrele una tableta, una tableta, y aquí está el número de tabletas para los que, según corresponde con el peso. Para la malaria por Vivox no complicada, mire, cloroquina y primaquina, primer día, segundo día, tercer día y desde el día 14. Primer día lleva cloroquina, igual que el segundo, igual que el tercero, son 3 días de cloroquina. Y 14 días en totales de primaquina, y aquí está también cómo hacer las tabletas y de acuerdo al rango de peso. Puede eventualmente por Vivax no llevarla a 14 días, sino llevar a 7 días de tratamiento. Por ejemplo, pacientes que vienen a área rural, indígenas que no saben leer, no confiamos en la dosificación que vayan a hacer en casa. Entonces puedo acortar el tratamiento de primaquina de 14 a 7 días. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.